El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El acontecimiento de la resurrección fue un hecho que les costó creer mucho a los apóstoles. De hecho, a pesar incluso algunos de haber visto al Señor, de haber dialogado con Él, de haber estado con Él, seguían dudando. Y el miedo todavía estaba apoderado de ellos, como nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Solo después de Pentecostés es que ellos logran dar ese paso sobrenatural de la fe en un nivel muy alto y creer que verdaderamente el Señor ha resucitado. Y es precisamente el testimonio que nos encontramos hoy con Santo Tomás Evangelista. No creyó al primer anuncio. Le costó creer, y eso que era uno de los apóstoles. Y eso que había recibido de mano directa las enseñanzas de Jesús y había visto los milagros más extraordinarios y sobrenaturales de los que obraba nuestro Señor. Hasta que yo, dice él, hasta que no vea en sus manos la señal de los clavos, y no meta mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Esta fórmula que utiliza Santo Tomás, que es una fórmula de incredulidad, es una fórmula que de hecho en la práctica se realiza en muchos de nosotros. Porque a nosotros la fe cristiana nos desafía. La carta a los Hebreos dice que fe es garantía de lo que no se ve. Y Santo Tomás quiere ver para creer. Hasta que yo no vea. En la fe cristiana, en la espiritualidad cristiana, en la vida cristiana, la fe nos anticipa la realidad antes de que nosotros la veamos. Y por eso es un don sobrenatural, siendo la fe un acto humano como nos lo enseña el catecismo, porque es adherirme a algo desde la voluntad y desde la inteligencia libremente, es un acto humano así, también es un hecho sobrenatural, un don del Espíritu Santo, que al fin de cuentas termina anticipándome una realidad antes de que la vea. Y nos anticipa la realidad más grande, más extraordinaria, la realidad, como decía el Papa Benedicto XVI, más real que toda la realidad que nosotros vemos y palpamos.
la realidad de la vida sobrenatural, la realidad de la resurrección del Señor, del poder del Señor. El Concilio Vaticano II ya nos estaba haciendo una advertencia como dentro de las formas de ateísmo que hay hoy, también hay una cierta forma de ateísmo práctico en la vida. Y es que a nosotros nos cuesta dar este salto, este paso de la fe que va mucho más allá de lo que nosotros podamos tocar, de lo que podamos ver, de lo que nos podamos palpar. Fe es garantía de lo que no se ve. Y el testimonio lo vemos en toda la historia de la salvación, de manera más extraordinaria en Abraham, nuestro Padre en la fe, y en la Santísima Virgen María. En Abraham, sal de tu tierra y vente a una tierra que yo te mostraré, pero no la vio inmediatamente. La fe de Abraham no fue la fe de Santo Tomás. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi mano. La fe de Abraham, por eso es una fe tan grande y ejemplar para las religiones monoteístas, tanto el judaísmo, el islamismo como el cristianismo, porque es una fe pura, real. ¿Qué vio Abraham? Solo veía pruebas. ¿Qué veía Abraham? Solo veía tribulaciones. ¿Qué veía Abraham? Solo veía contradicciones. Eso era lo que sí veía y palpaba. Pero se aferró a una palabra, y era la palabra de Dios que le había prometido algo, y se aferró a esa palabra. Y no se cimentó en ninguna otra seguridad más que en esa palabra que le dijo a Abraham: no temas, que yo estoy contigo, yo haré de ti una gran descendencia. Y es cierto que Abraham tuvo sus luchas, pero la grandeza de Abraham es que en medio de sus luchas no se va a preguntarle a los hombres si Dios sí le va a cumplir la promesa o no. No se va a buscar un vidente, no se va a buscar alguien que tiene dones sobrenaturales para que le diga si Dios le va a cumplir. Abraham le pregunta al mismo Dios. Y cuando ve que la edad va avanzando y que cada vez está más anciano y comprueba más la esterilidad, la sequedad de su esposa, su incapacidad para tener hijos, va donde el Señor y le dice: yo soy ya anciano y me voy a quedar sin descendencia. Y el Señor le dice: Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas si eres capaz. Así será tu descendencia, y no te va a heredar ningún criado de tu casa. Va a ser un hijo tuyo de tus entrañas, porque yo te lo voy a dar. Y eso le bastó a Abraham. La palabra del Señor. ¿Por qué era tan importante esta palabra del anuncio de la resurrección a Santo Tomás? Porque ya no era palabra de los apóstoles. Jesús ya lo había dicho, que él resucitaría al tercer día. Era palabra del mismo. Y le estaban narrando, contando algo que Jesús mismo había afirmado. No era la palabra de los apóstoles. De hecho, la fe apostólica que nosotros profesamos no es porque sea la palabra de los apóstoles, es porque esa palabra ellos la recibieron directamente del Señor. ¿Y porque es la palabra del Señor? La fe de la Virgen. Concebirás y darás a luz un hijo. Pero ¿qué palpa ella? ¿Qué ve? ¿Qué toca? Pura contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque va a tener un hijo, pero no tiene nada con su esposo ni piensa tener nada con su esposo. Lo ama, lo quiere, es su esposo. Pero claramente los evangelistas nos dan a entender que la preocupación de la Virgen se centra precisamente en que ella no conoce varón y que la orientación que ella tiene en su vida es muy diferente a la perspectiva de una unión conyugal. No conozco varón. Pero el ángel le dice: no temas, que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿De dónde estaba diciendo el ángel estas palabras? Eran palabras que decían los profetas. La palabra que ya el pueblo judío había reconocido como palabra de Dios
y que la había dicho Dios en el Antiguo Testamento. Todo este discurso del ángel Gabriel a la Virgen son puras palabras palabras de Dios, porque ya las habían dicho los profetas. Y la Virgen sabía eso, porque ella conocía muy bien las profecías. Y sabía que iba a ser una doncella, y sabía que iba a ser una virgen, y sabía que el Mesías iba a venir, y ella lo esperaba, y pedía para que esa llegada fuera rápido. Y sabía que iban a ser precisamente, que se iba a encarnar en el seno de una mujer virgen, es decir, ella sabía que iba a ser un acontecimiento sobrenatural, porque ella conocía las profecías. Cuando el ángel comienza a contarle esto, y sella el anuncio diciéndole que ahí tiene a su parienta Isabel, y que ya está en el 6º mes, la que consideraban estéril, porque para Dios no hay nada imposible, la Virgen cree. Es ese don de la fe que se anticipa al acontecimiento real. Y no porque lo que ella esté creyendo no sea real, es más real que lo que va a ver. Por eso dice la carta a los Hebreos que fe es garantía de lo que no se ve y prueba de lo que se está esperando. Uno al fin de cuentas termina experimentando lo que espera. Si uno espera algo catastrófico, eso va a experimentar el fruto de lo catastrófico. Si uno espera el fruto confiando en el Señor, porque aquí es fiándonos de Él, de nadie más. Si uno espera del Señor todo lo que Él nos promete, la vida de gracia, la vida de santidad, la vida sobrenatural, el poder sobrenatural para triunfar y vencer, para encontrar la alegría, para vivir en el amor, para ser capaz, por ejemplo, de perdonar, cuando humanamente no se es capaz, pero por la promesa del Señor que nos dice, no tengas miedo, amen a sus enemigos, rueguen por los que persiguen, para que sean hijos del Padre que está en el cielo. Si yo creo en eso, yo comienzo a disfrutar por la esperanza cristiana, esa realidad en mi corazón antes de palparla. Por eso es un desafío que también lo tuvo Santo Tomás. A mí me encanta mucho el realismo del Evangelio, porque no tiene, lógicamente cuando Mateo escribe esto, pues Santo Tomás ya se había convertido, ¿sí? Y había sido su vida pasada, y no vuelve a caer en esto, ¿sí? Pero fue la realidad de los apóstoles. Lo que pasa es que ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y fue en Pentecostés cuando ellos salieron de esa ceguera, de estar tan nublados, y comenzaron a ver las cosas como verdaderamente se debían ver. ¿Qué les pasó a ellos en Pentecostés? Que incluso muchos de los milagros que ellos habían visto en ciegos se realizaron en ellos ahí en Pentecostés. Nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. A nosotros ya se nos dio. Se nos dio el día del bautismo. Y por eso San Pablo no tiene reparo en decirnos hoy que nosotros no estamos cimentados, nuestra construcción no está hecha de cualquier manera. Estamos cimentados, dice San Pablo, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué no creer si ellos ya le creyeron a lo mismo? ¿Por qué no apostarlo todo si ellos lo apostaron por esto? ¿Por qué no entregarlo todo si ellos lo entregaron todo por esta verdad? Y no crean que es que ellos estaban más aventajados que nosotros. Al contrario, estamos más aventajados quizás nosotros que ellos. Porque tenemos tenemos más de 4,000, si no es más, años de historia de salvación. Desde el Génesis hasta este momento actual de la Iglesia.
Dichosos los que creen sin haber visto. Y nosotros hemos visto mucho. Le dice Isabel a la Virgen, dichosa tú, porque has creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y a nosotros ya se nos ha contado y se nos ha dicho demasiado. Fe es garantía de lo que no se ve y prueba de lo que se está esperando. Hermanos, ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos del cielo. ¿Qué significa conciudadanos? Que estamos con la ciudadanía del cielo. Esa es la realidad de nosotros los cristianos. Por eso los cristianos no nos podemos comportar de manera diferente en esta tierra a como se comportan los ciudadanos del cielo. Porque a nosotros se nos dio el don de Pentecostés el día del bautismo. Y entonces, ¿qué pasa? El problema es la incredulidad en la que vivimos. El problema es que la llamita de la fe la tenemos por allá, como dice el Señor en el Evangelio. Nadie coloca un candelero debajo del celemín. Lo tenemos allá escondido, ¿sí? Nadie tapa una luz con una olla para que no se vea. Al contrario, hay que quitarle la olla. Por eso decía el cardenal Raniero Cantalamessa que la santidad no consiste en poner. Precisamente hablando de esta realidad teológica del bautismo, de esta realidad cristiana en la que nosotros fuimos insertados. La santidad no consiste en ponerle nada a la vida, porque si nosotros buscamos ponerle algo a la vida, es como si la obra del Señor le hubiera quedado imperfecta, y no, le quedó demasiado perfecta. La santidad consiste en quitar, y siempre que leemos el Evangelio en esa perspectiva, nos damos cuenta que cuando Cristo nos llama a la conversión es a quitar. Abraham le dijo, deja, ¿sí? A Zaqueo, baja de ahí, salte de ahí, vente de ahí, no te quedes ahí. A Mateo le dijo, sígueme, y dejó inmediatamente la mesa de cobrador de impuesto. La santidad consiste en quitar lo que no es de Dios y comenzar a vivir en la realidad, en la conciudadanía del cielo. Ustedes son conciudadanos de los santos y, oigan esto tan hermoso, y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Ahí estamos cimentados nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no lo creemos. ¿Cuál es el problema? Que el diablo trabaja todos los días para que nosotros no descubramos esto. Algo no que se va a realizar, que ya se realizó, y se realizó en el sacramento del bautismo. ¿Cuál es el problema? Que el mundo, como nos tiene depresionados con tanta mentira, tanto error. Ayer le pedíamos, la iglesia le hacía una súplica ayer al Señor, que nos viéramos libres de las tinieblas del error, para entrar en el esplendor de su verdad. Y este es el esplendor de nuestra verdad. Y no tenemos que ver, ni tocar, ni palpar, para poder creer en esto, para poder vivir la alegría, para poder vivir en este anticipo del cielo. El bautismo es el anticipo más alto del cielo que Dios nos dio, y por eso somos conciudadanos del cielo, hijos pertenecientes a la familia de Dios. A todos el diablo nos tienta todos los días
para que no nos fijemos en la belleza, en la gracia, en el poder que ya recibimos. Y el diablo nos hace creer que no vamos a ser capaces. ¿Cómo no vamos a ser capaces si estamos cimentados sobre el cimiento de los apóstoles, profetas y la piedra angular es Cristo? ¿Cómo no vamos a ser capaces si el Espíritu Santo ya descendió sobre nosotros y descendió con los 7 dones que nos enseña la tradición de la iglesia? Dones suficientes para vencer cualquier prueba, para superar cualquier prueba. Es que al Señor no le ha faltado nada. Y por eso el reproche del Señor a Santo Tomás. Y empieza llegando con la paz. La paz esté con ustedes. Hay un salmo que dice, busca la paz y corre tras ella. Para San Ignacio es un objetivo grande en los ejercicios espirituales y en el camino de vida cristiana. ¿Y esto de quién lo aprendió San Ignacio de Loyola? Lo aprendió de los padres del desierto que los leía. ¿Y ellos de quién lo aprendieron? Lo aprendieron del Evangelio. Uno sin paz no tiene claridad para ver nada. ¿Sí? La falta de paz lo deja a uno ciego inmediatamente. Y los juicios que uno hace cuando está ciego no son juicios objetivos ni verdaderos. ¿Sí? Y por eso la paz que nosotros tenemos, que Dios nos dio y que tenemos que descubrir, no es la paz como la que da el mundo. Es la paz sobrenatural del Señor. La paz que brota cuando se cree en Él. Esa paz viene inmediatamente cuando yo hago un acto de fe en Él, lo hago desde el corazón. Inmediatamente me viene esa paz y veo claro. Y comprendo el mundo. Dice San Pablo que por eso a los espirituales nadie los juzga, pero ellos sí lo juzgan todo y lo pueden juzgar todo. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Esta es una profesión de fe que no la había hecho antes. Es un título mesiánico, Señor y Dios. Santo Tomás ve la divinidad de Cristo ahí, lo ve en todo su esplendor. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Una vez yo le escuché a un científico que estuvo acá, estudia milagros, y él nos decía acá que él se había perdido esta bienaventuranza, porque él comenzó a creer viendo. Y según el Evangelio, esta bienaventuranza se desarrolla de una forma muy grande como la Virgen. Ustedes creen, yo soy uno de los que creo, partiendo de esto, que la Virgen cuando se fue del sepulcro, aunque iba embargada por el dolor, en ese trayecto del sepulcro a la casa, a la Virgen ya se le estaba anticipando la dicha de la resurrección. Y aunque no lo veía, ella seguro que ya lo estaba disfrutando en su corazón. Ya estaba disfrutando ese consuelo. Partiendo de la carta a los Hebreos, fe es garantía de lo que no se ve y prueba de lo que se está esperando, porque la fe de la Virgen fue superior a la de todos, a la de Abraham, a la de todos. Y la Virgen caminando, ella sabía, aunque el dolor la embarcaba, el dolor no tuvo la última palabra, porque en medio de su dolor estaba su esperanza que le decía, tranquila, no tengas miedo que esto no se va a quedar así. Aquí va a pasar algo muy grande. ¿Y en qué se fiaba ella? Como se sabía la Sagrada Escritura, eso le retumbaban todos estos pasajes que hablaban del triunfo mesiánico. De que a ella seguramente le resonaba ahí el cántico del siervo de Yahvé, pero ella se lo sabía ya de memoria, ¿sí? Dice, mi siervo justificará mucho, será entregado, maltratado, se podrán contar sus huesos como un gusano, pero
al final de ese cántico, dice, pero Él triunfará, dice, triunfará y se levantará. A la Virgen ya la estaba acompañando, regreso al sepulcro, esa promesa mesiánica de los profetas. ¿Cómo iba a pasar? Era lo que menos le interesaba a ella. Lo que le interesaba era lo que decía la verdad de fe, que iba a pasar y que Él iba a triunfar. Por eso un cristiano en las tribulaciones encuentra esta alegría pensando según la lógica de la palabra del Señor. Filipenses, que trae esto de una manera más extraordinaria aún en el capítulo 12, dice, se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, murió viviendo como uno de tantos, fue entregado a la muerte, murió, pero Dios lo exaltó sobre todo nombre y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros los cristianos somos hijos de la victoria. Nosotros somos hijos del triunfo. Y por eso la alegría que vive un cristiano en este mundo no es natural, es sobrenatural, porque esa alegría le viene de la fe. Por eso el amor, la unidad que vivimos los cristianos en esta tierra no nos viene de ningún poder humano, no nos viene de las tácticas humanas, no nos viene de los esfuerzos humanos, porque los esfuerzos humanos no sirven para alcanzar la unidad. Ayudan, sí, disponen, sí, pero la unidad nos viene de la fe, y de la fe en Cristo Jesús. La paz al cristiano no le viene de ningún esfuerzo humano, de ningún pacto humano. La paz viene, y nos lo enseña la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, de la fuente de la paz, que es Cristo. La paz nos viene de la fe en el Señor. Y por eso los cristianos hacemos la mayor gestión de paz cuando acrecentamos nuestra fe. Por eso los cristianos somos verdaderos gestores de paz cuando nos cimentamos en la palabra del Señor y lo buscamos a Él. Por eso somos los más grandes promotores de paz cuando vivimos unidos al Señor y comenzamos a experimentar esa paz en el corazón, fruto de la fe en el Señor, y así somos propagadores de la paz, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. El trabajo de la paz significa trabajar en el crecimiento de la fe para nosotros los cristianos, no detenernos en laderías, en cosas secundarias, superficiales, y haciendo de ellas algo absoluto, como si fueran lo más importante. Lo más importante es el Señor. Si queremos alcanzar la unidad, tenemos que mirar todos al mismo punto y movernos hacia el mismo punto. Por eso San Pablo les decía, si quieren darme un consuelo, una alegría, si quieren tener un acto de misericordia, en la carta a los Filipenses conmigo, tengan todos el mismo sentir, el mismo pensar. Pero no era el estilo comunista. Después les dice en el versículo 5 cómo tiene que ser ese pensar y ese sentir. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Si un par de esposos no miran hacia el mismo punto que se llama Jesús y no caminan hacia ese mismo punto, pues la unidad iba a ser muy difícil, ¿sí? Si en una familia todos no miran al mismo punto, que es Jesús, que es la alegría del cielo, y se mueven en torno a eso, no van a llegar a la unidad. Pero cuando todos comenzamos a querer lo mismo, llegar al cielo, estar con el Señor, y nos movemos en torno a eso, nos terminamos encontrando en el mismo lugar.
La madre Judith, antes de morir, tuvimos un diálogo y estábamos hablando de esto de la unidad y preguntándonos ahí cómo llegar a la unidad. Precisamente a mí me queda muy claro esto, preguntándonos ahí, hablábamos precisamente de eso, que el punto que nos unifica es Jesús Eucaristía, y el tiempo que nos demoremos para estar unidos lo ponemos nosotros, es en la medida en que lo busquemos a Él y nos movamos hacia Él. Y entonces saliendo de acá me dijo, vamos a hacer un trato, ¿sí? Vamos a comenzar a movernos hacia ese mismo punto. Pero ustedes me decía a mí, pues a los hermanos, ustedes oran por nosotros y nosotras por ustedes. Y ella se puso a mirar tanto eso de verdad, que a los 2 meses el Señor se la llevó y ya está con el Señor. Como al zorrito de Madre Laura, que habló Santa Laura tan entusiasmada de este punto que lleva a la unidad y le dijo, yo quiero estar con Él, y terminó, se murió y se fue para el cielo. Si todos comenzamos, porque es que somos de esta familia, la familia de los santos, la familia del cielo, todos comenzamos a movernos por la fe en torno a eso, entonces los frutos van a ser extraordinarios. Yo nunca me había sentido en tanta comunión con la Madre Judith, o me he sentido en tanta comunión como ahora, sí. Y en ese momento, después de ese día más, sí. Porque es que hay un único punto que es el que nos da el fruto de la unidad a nosotros, y es el Señor. Por eso Tomás no estaba con ellos, porque no estaba pensando como ellos, no estaba sintiendo, ellos estaban esforzando por creer en todos los acontecimientos, Tomás no, y eso divide. Cuando nosotros no creemos en el poder absoluto del Espíritu Santo, en el poder absoluto de Cristo, como la gracia es suficiente para triunfar, para vencer sobre cualquier amenaza, nos va a costar mucho la unidad y no nos vamos a poder poner de acuerdo. Pero cuando todos pensamos, así como pensaron los apóstoles en la palabra del Señor y se movieron en torno a ellos, llega la unidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.